Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 15 de diciembre y voy a comenzar por comentar dos noticias que han llegado pues a los teletipos que se están sirviendo pues prácticamente pues en estas últimas horas, ¿no? Y una de ellas es referida a un ataque que tuvo lugar ayer en Sydney, un ataque terrible donde un padre y un hijo musulmanes, pues en aquella nación australiana, aprovechando que la comunidad judía celebraba la fiesta de la Hanukkah y habían elegido como una playa en un lugar para juntarse, pues ese padre y ese hijo, obviamente fundamentalistas islámicos, decidieron hacer un ataque terrorista indiscriminado y usando unas armas de caza, pues mataron a unas 16 personas, según datos en este momento, y con una gran cantidad de heridos, ¿no? Un atentado, una masacre terrorista, ¿no?, antijudía. Pero allí pasó algo que fue curioso, yo lo he comentado en redes sociales, ¿no? Pasó un gran signo de esperanza, y es que un ciudadano transeúnte que pasaba por allí, pues la verdad es que tuvo una reacción increíble, y es que al ver que uno de los dos terroristas pues estaba disparando indiscriminadamente, se escondió detrás de un coche y, aprovechando que estaba apuntando, pues se lanzó hacia uno de los terroristas y le arrebató su fusil. Le arrebató, le desarmó, y obviamente salvó muchísimas vidas, ¿no? Y resultó que este hombre que hizo este gesto heroico era un vendedor de frutas que era también musulmán. Se llama Ahmed al-Ahmed, que es un nombre árabe musulmán, ¿no?, que significa el que alaba más a Dios. Entonces, la verdad es que creo que es un signo de esperanza el hecho de que un hombre de buena voluntad tuviese esa reacción, un hombre que es musulmán, ¿no?, de desarmar a los terroristas musulmanes que estaban disparando a los judíos, ¿no? Me parece que Dios le puso ahí para hacer ese signo. Ciertamente, no todas las religiones son iguales. Nosotros, obviamente, lo decimos con claridad. Creemos que Jesucristo ciertamente es el revelador del Padre y que Él es la paz del mundo y que necesitamos de Jesucristo, ¿no?, para la paz del mundo. Pero obviamente creemos que es providencial este signo, ¿no? Porque hoy nos unimos en oración todos los creyentes de buena voluntad, cristianos, judíos y musulmanes, ¿no?, para pedirle a Dios: dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Así oramos, ¿no?, por todos estos asesinados. Y somos conscientes de que al mismo tiempo continúa la masacre en Gaza, continúa la masacre, que no está realizada por los judíos, no, está realizada por un gobierno en concreto, ¿no?, por un gobierno. Y tenemos que distinguir muy claramente lo que son las responsabilidades políticas de hablar de los judíos, los musulmanes, los cristianos. No, es un gobierno en concreto, ¿no?, el de Netanyahu, el que está llevando a cabo pues una masacre, y ciertamente en Gaza continúa esa masacre, continúa, y después de que en teoría no se hizo ya el acuerdo de alto en fuego, siguen muriendo cientos de personas. Fue una auténtica barbaridad que se llegase a un acuerdo de paz en el que no entrasen en la franja
cascos azules, que hubiese sido lo normal, que entrasen cascos azules, ¿no? Y que no se dejase en manos de Hamás la gestión de lo que ocurre en la franja. Claro, que parece que es como la justificación para seguir atacando y seguir matando a inocentes. Por eso no valoramos el que existan signos de esperanza de personas que actúen en conciencia y no se dejen arrastrar por esa especie de bandidaje de a ver en qué bando nos posicionamos. No, aquí no hay bandos. Aquí no hay bandos. Y mucho menos cuando esos bandos se pretenden pues arropar, ¿no?, en la bandera de una religión. No, lo que existen es personas con conciencia o personas sin conciencia. Por lo tanto, esta es la primera noticia, ¿no? Este es un gran signo de esperanza. Yo ayer lo comenté en mensaje a redes sociales. Y la otra noticia es la siguiente. Bueno, pues resulta que en España, en esa situación tan crítica en la que está España, el presidente de la Conferencia Episcopal pues concedía una entrevista ayer a un diario, a un conocido periódico, dentro de la cual le preguntaron por la situación, ¿no?, de bloqueo que vive España, y el presidente de la Conferencia Episcopal, bueno, pues se manifestó, como ya ha hecho en otras oportunidades, diciendo que esta es una situación de colapso, porque es obvio, ¿no?, que estamos viviendo una situación de colapso. Entonces dijo que lo más lógico es recurrir a los resortes constitucionales, bueno, pues para desbloquear esta situación, pues bien sea haciendo una moción de censura, o bien sea adelantando unas elecciones, o lo que fuere, ¿no?, o sometiéndose a una votación de confianza en el Parlamento, o lo que fuere, ¿no? Bueno, pues resulta que el presidente de gobierno pues no le sentó bien estas declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, y en un mitin que realizó en Extremadura, comunidad autónoma que está ahora pues en elecciones autonómicas, pues allí aprovechó para decir que si el presidente de la Conferencia Episcopal, que si se quiere presentar a las elecciones, que se presente, y que cómo se mete en política y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Entonces, pues el don Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, ha publicado un mensaje a redes sociales que yo creo que no puede ser más claro y escueto. Y es el siguiente, ¿no? Ante el respeto a la vida y su dignidad, la comprensión y el apoyo a la familia en la vivienda y la educación, la acogida de inmigrantes, el servicio a los pobres, la libertad religiosa y de conciencia y el respeto a las reglas básicas del Estado de Derecho, yo no soy neutral. Es decir, el presidente de la Conferencia Episcopal le ha dicho, a ver, o sea, esa invocación de que la Iglesia no se meta en política, es casi como pretender decir que la Iglesia no ilumine desde la perspectiva evangélica y de la doctrina social de la Iglesia lo que está ocurriendo en este mundo, que se quede en las nubes, cantando cantos angelicales, pero que no se meta en lo que está aconteciendo aquí. Ya, pero es que no es por nada. Estamos viendo en España una situación que es patética, en la que vemos cómo los gobernantes se aferran al poder, sea como sea y a cualquier precio, dejando la nación bloqueada 3 años sin presupuestos, chantajeada y humillada por quienes quieren acabar con la unidad nacional, rodeados por continuos escándalos de corrupción de familiares y allegados, sembrando la división entre los ciudadanos como técnica para distraer la atención. Y claro, que la Iglesia denuncie esta situación y que pida, ¿no?, que este escándalo de aferrarse al poder a cualquier precio termine, y que sea el pueblo el que tenga, ¿no?, su palabra, me parece que, lejos de jugar a la política, es dar una luz, ¿no? Es dar una luz de discernimiento. Por eso el presidente de la Conferencia Episcopal ha dicho, yo no soy neutral, ¿no? Porque la perspectiva cristiana ilumina lo que está aconteciendo. No, yo no soy neutral, no se puede ser neutral cuando está en juego el bien moral de las personas. Bueno, pues tampoco en este programa de Sexto Continente somos neutrales, porque obviamente esta
esta vocación que tiene el Evangelio a transformar el mundo nos lleva a implicarnos, y cuando te implicas te complicas, pero finalmente te simplificas, ¿sabes? Que es, bueno, pues el actuar en conciencia es lo que es, como don Luis Argüello ha hecho, ¿no? Pues es lo que finalmente nos da paz y alegría. Bueno, vayan por delante pues el comentario de estas dos noticias de última hora, en este programa del 12 del 15 de diciembre de Sexto Continente. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo Munilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en diversas plataformas como la de YouTube, en YouTube en el canal En Ti Confío. Ahí están los programas de Sexto Continente. También en la plataforma de iVoox, de Spotify, de Amazon Music, y también decir que pues en la página web www.enticonfio.org también allí están los programas anteriores. Se puede también desde allí seguir en directo por televisión la emisión de este programa por En Ti Confío TV. Y bueno, pues además hay otros muchos materiales que allí se están pues intentando ordenar. Bueno, vamos adelante en el programa de hoy, que tenemos noticias interesantes para comentar. Ayer el diario El País publicaba un reportaje interesante sobre una emergencia grandísima que se está viviendo en Sudáfrica. Sabéis que Sudáfrica pues es uno de los países de África, pues digamos, más desarrollados, ¿no? Tiene la economía más industrializada del continente africano, infraestructuras avanzadas, universidades de alto nivel, sector financiero potente. Bueno, pues digamos que también tiene grandes contrastes sociales, y problemas de desigualdades muy fuertes, pero bueno, digamos que no es una nación pues que destaca bastante, ¿no?, sobre el resto de las naciones africanas. Bueno, pues la noticia de la que se hacía eco ayer el diario El País es que Sudáfrica ha declarado la violencia de género como catástrofe nacional. Ha habido, digamos, obviamente no estamos hablando de un problema de una nación en concreto. Esto es un problema mundial, mundial. En España este problema es también muy serio. En Hispanoamérica es muy serio. Pero bueno, con motivo de que en Sudáfrica la cosa ha estallado y ha habido movimientos sociales fortísimos desde noviembre para aquí, grandísimas manifestaciones, es que resulta que está aumentando esa violencia de género, hasta el punto de que diariamente son asesinadas 15 mujeres y diariamente la policía registra 117 violaciones diarias. Claro, es tremendo. O sea, se produce pues un feminicidio, para entendernos, ¿no? Pues que es en unos niveles, en unas cifras, vamos, increíbles, ¿no? Entonces, bueno, pues haciendo un gesto fuerte, el gobierno lo ha declarado catástrofe nacional. La violencia de género como catástrofe nacional. Es una medida histórica, según las organizaciones, ¿no?, de defensa de los derechos de la mujer. Bueno, y se ha conseguido un poco como consecuencia de las presiones tan grandes que se han ejercido, de manifestaciones que han colapsado las ciudades. Ha habido un proceso de sensibilización muy grande. Bien, pero es que ahora resulta que uno lee el artículo del País y me hace gracia que el propio artículo pues diga, claro, la historia está, ¿y ahora qué? Hemos declarado catástrofe nacional. Bueno, pero ¿ahora qué hacemos? Porque claro, no se termina de saber, ¿y esto qué se hace para solucionarlo? Porque una declaración no significa, leo literalmente el artículo del País, una declaración no significa nada sin una implementación, sin una estrategia coordinada de prevención y de rendición de cuentas. Bueno, ¿esto entonces en qué se traduce? Bueno, es verdad que se podrá decir, venga, pues que haya más refugios para acoger a las mujeres que han sido agredidas, venga, que se intente ver qué medidas podrían tomarse, ¿no? Pero es que
la sensación que da es que se declara catástrofe nacional, pero no se sabe qué hacer. Hay planes, pero no son... O sea, lo que suceda en el futuro dependerá en gran medida de cómo se interprete y se gestione eso de la ley de catástrofe nacional, ¿no? Porque en teoría esa ley de catástrofe nacional permite la financiación por vía rápida, la coordinación entre múltiples organismos, el nombramiento de una autoridad central responsable para dar respuesta a la emergencia. Sí, sí, bien, pero ¿por dónde vamos para luchar contra esto? ¿Cómo se lucha contra esto? A ver, ampliar la capacidad forense, reforzar la policía, aumentar el número de tribunales especializados, ampliar los refugios. Sí, pero, a ver, pero si todo eso más o menos ya se estaba haciendo, pero, es decir, ¿de dónde nace este problema? Entonces creo que, claro, obviamente, a mí me ha llamado la atención que una noticia como esta deja patente el problema, pero luego tú percibes al leer la noticia que no se sabe cómo abordarlo. ¿Cómo abordarlo? Entonces, permitidme mi reflexión, ¿no? La opinión pública internacional está sin duda, gracias a Dios, ¿no?, muy sensibilizada frente a la violencia contra la mujer, ¿no? Las declaraciones solemnes, las campañas institucionales, las legislaciones cada vez más severas y decisiones como esta, ¿no?, de Sudáfrica de declarar la violencia de género catástrofe nacional, ¿no? Bueno, pues demuestran que el problema es reconocido, ¿no?, como urgente, como dramático. Pero, sin embargo, hay un dato que interpela con fuerza. Los índices de violencia no dejan de crecer, a pesar de toda esta concienciación. Siguen creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, si después de tanto despliegue político, mediático, jurídico, los índices de violencia siguen creciendo, a ver, algo no está funcionando. O dicho con mayor precisión, no se está tocando la raíz del problema. Estamos abordando, cogiendo el rábano por las hojas, pero no estamos yendo a la raíz. Porque cuando una enfermedad se cronifica a pesar de los tratamientos, la medicina responsable se tiene que preguntar si no me he equivocado de diagnóstico. Pues tal vez estamos atacando solo los síntomas, condena social, endurecimiento penal, campañas de concienciación, pero no las causas profundas que generan una cultura de violencia, ¿no?, y de dominio. Y aquí surge una pregunta incómoda, que rara vez se la formula alguien. De hecho, en este artículo del País, por supuesto que no se lo formulan, ¿no? ¿No habrá razones ocultas, estructurales, culturales, que no se están abordando por resultar incómodas, políticamente incorrectas? Entonces yo lo he dicho en este programa en alguna ocasión, pero lo voy a repetir claramente. Yo creo que una de estas causas ocultas, pero que es evidente que está detrás de este problema, es la extensión masiva de la pornografía. Nunca en la historia había sido tan accesible la pornografía, tan precoz, tan desregulada, tan violenta en sus contenidos. Y la pornografía no es un entretenimiento inocuo, porque está moldeando la mirada, el deseo, está configurando la forma de relacionarse con otras personas, está deseducándonos. Con la pornografía la mujer aparece de manera sistemáticamente cosificada, reducida a objeto de consumo, despersonalizada, utilizada. Cuando se normaliza esta visión, nos resulta extraño que se degrade el respeto a los demás, ¿no? Que se anestesie la educación, ¿no? Que se prepare el terreno para formas cada vez más agresivas de relación. Quien aprende a mirar a la mujer como un objeto acaba tratándola como tal. A esto se suma otra carencia profunda, ¿no?, que es el olvido de la virtud de la castidad. Y la castidad no es ni represión, ni negación del deseo, ni, como se dice por ahí, ¿no?, es educación del amor. Es la virtud que permite mirar al otro no como medio para la propia satisfacción, sino como persona digna de respeto, misterio y don, ¿no?
Y cuando la castidad desaparece del horizonte moral, el deseo se absolutiza. Y entonces a quien tienes delante tuyo lo instrumentalizas. El paso de la cosificación a la violencia, entonces es mucho más corto de lo que quiere reconocerse. Claro, es que no hay un salto grandísimo de cosificar a utilizar y de utilizar a hacerlo de forma violenta. No, son pasitos, no son grandes saltos, ¿sabes? Entonces, sin una conversión de la mirada, sin una purificación del corazón, como diría el Evangelio, ¿no? Las políticas públicas se quedan en un nivel superficial. Se combate la violencia con leyes, pero se alimenta culturalmente aquello que lo está engendrando. A ver, que estás tejiendo y destejiendo al mismo tiempo. Por el día estás tejiendo y por la noche vas destejiendo lo que por la mañana has estado tejiendo. Estás intentando tejer una cultura del respeto y por la noche estás destejiéndola. Así no vas a ningún lado. Se condena el maltrato, pero se normaliza un imaginario sexual que lo prepara. Se habla de respeto, pero se promueve una cultura que reduce el cuerpo a mercancía. Entonces yo creo que este es el problema, y no queremos verlo, Porque ya me dirán, como después de tanta campaña de concienciación, etcétera, oye, pues cada día más casos de maltratos y de violaciones, ¿no? Desde una perspectiva, yo diría, sensata, la clave no está tanto en más normas, sino en una renovación antropológica. Recuperar la verdad sobre la persona humana, creada a imagen de Dios, llamada al amor verdadero, y no al uso mutuo. El problema es que no sabemos amar. Ese es el problema, ¿no? Y sin esta base antropológica, la lucha contra la violencia corre el riesgo de ser un esfuerzo sincero, pero estéril. A veces incluso, no sé si sincero, sino utilizado ideológicamente. Pero en cualquier caso, estéril, seguro. Porque no se cambia la sociedad pues imponiendo más sanciones, sin más, ¿no? Sino transformando corazones, educando miradas, ¿no? Entonces yo creo que este es el problema que está en la raíz y que no nos atrevemos a tocarlo, ¿no? Entonces esta es la noticia, que viene, en esta oportunidad viene de Sudáfrica, pero bueno, que podría venir de cualquier país del mundo, ¿no? Seguro que habrá algún país en el que el índice de mujeres asesinadas supera al de Sudáfrica. Aquí son 15 al día. Seguro que habrá otros lugares donde sean bastantes más, ¿no? Pero el problema es en no atrevernos a ver el problema de fondo. Como cuando durante tantísimo tiempo estuvimos como negándonos el hecho de que lo que estaba en el fondo de tanto cáncer de pulmón era el tabaco. Bueno, pues llegó un momento en que alguien dijo, a ver, ¿no? Entonces cómo estamos al mismo tiempo, ¿no? Dando rienda suelta a esto, sí es lo que está generando el otro. Bueno, pues esto es lo que está oculto, lo que no queremos ver, porque es contradictorio contra la distorsión que nosotros mismos estamos generando. Bueno, vamos adelante en nuestro programa de Sexto Continente. Ayer era tercer domingo de Adviento. Domingo Gaudete. Es un domingo en el que la liturgia nos habla de la virtud cristiana de la alegría, y es que además se cumplen 50 años de que el Papa Pablo VI, ya es San Pablo VI, publicase una exhortación con el título Gaudete in Domino, alegraos en el Señor. Fue en el año 1975, ¿no? Entonces se han cumplido 50 años. Entonces, en el día de ayer, muchos de nosotros hicimos una predicación sobre esta virtud cristiana de la alegría, porque es que el mundo está triste y necesita aprender, ¿no? Aprender dónde está la fuente de la alegría. Bueno, pues con ese motivo
voy a tener yo ahora este momento, digamos, de descanso y oracional, voy a traer a colación el himno de la alegría, ¿eh? El himno de la alegría, cantado por Miguel Ríos. Bueno, sabéis que tiene un origen literario, ¿eh? Voy a hacer una pequeña reflexión, que también es crítica, ¿eh? Pero que al mismo tiempo valora las cosas, ¿no? Bueno, el himno de la alegría tiene su origen literario en el año 1785, ¿no? Fue un poeta, Friedrich Schiller, quien escribió el poema Oda a la alegría, que es el que se canta en esta canción, ¿no? En el año 1785, o sea, es decir, está impregnado de el ideal ilustrado, ¿eh? Del ideal ilustrado. Exalta la fraternidad universal entre los hombres. Tiene mucho de ese contexto de ilustración. Dios aparece más como un garante del orden moral universal que como un Dios personal que sale a nuestro encuentro, ¿no? Tiene una en su origen no es cristiano, ¿eh? Tiene incluso ese componente de la ilustración francesa. Pero bueno, luego vino la parte musical, porque esto es la letra. El origen musical es el de Beethoven, como todos sabemos. Beethoven, 40 años más tarde, a ese poema, ¿no?, de Friedrich Schiller, le añadió pues la música, el final del movimiento de la novena sinfonía, y se estrenó en 1824, ¿no? Pues era la primera vez que una sinfonía introducía coro y solistas, y bueno. Y luego ya en el siglo XIX-XX, pues este himno a la alegría se convirtió pues en un emblema del humanismo universal, de la fraternidad entre los pueblos, del ideal de la paz, y fue adoptado como himno de la Unión Europea. Sin letra, solo la música de Beethoven. Fue adoptado como himno de la Unión Europea. Entonces, pues la verdad es que es interesante el que descubramos dónde están las raíces, ¿no?, de este himno, porque en el fondo hay un anhelo por la alegría, pero una impotencia para alcanzarla, ¿eh? De hecho, este himno hay un momento en que dice: si es que no encuentras la alegría en esta tierra, búscala, hermano, más allá de las estrellas. Es impresionante, sí, es un anhelo de fraternidad, una aspiración a la unidad de la humanidad, la intuición de que la alegría es algo más, ¿no?, que el mero placer. Pero a este himno, ¿qué le falta? Pues a este himno le falta lo que en estas Navidades nos llega, señores. A este himno le falta Jesucristo. Claro, Jesucristo no aparece, ¿eh? Entonces, claro, nosotros tenemos que añadirle a este himno de la alegría, decir, la alegría es Jesús, la alegría es Jesús, y por eso vamos a gozar, disfrutar de este himno de la alegría, pero en este domingo Gaudete in Domino, alegraos en el Señor. Claro, es que la segunda parte es clave. Decir solo alegraos, vamos a ver, pero es que volvemos a lo mismo que hemos dicho antes con el tema de la violencia de género. El problema es que no te das cuenta de dónde está la causa de este problema de la violencia. ¿Dónde está la causa de la tristeza? La causa de la tristeza está en no haber descubierto a Jesucristo, que es el don que funda la alegría, ¿no? En el Evangelio de ayer hay un versículo que me parece que es luminoso, cuando Juan el Bautista desde la cárcel le dice, le pide a quienes han ido a visitarle, id y preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Que traducido para nuestro caso sería: ¿eres tú el que va a fundar mi felicidad o tengo que buscar otras cosas? ¿Eres tú el tesoro que me va a hacer feliz o sigo buscando baratijas? A ver, pues la respuesta es Gaudete in Domino, alegraos en el Señor. Y esta es la respuesta del himno de la alegría, lo que el himno de la alegría llega buscando tantos siglos, y resulta que no hemos tenido sencillamente la honestidad de decir: Jesús es nuestra alegría. Vamos a escucharlo y a disfrutarlo.
Pues fijaros, no es que busquemos la alegría más allá de las estrellas, es que esa estrella ha nacido entre nosotros. Esa estrella ha brillado y es Jesús nuestro Señor. Y la descubrimos presente en la debilidad de la carne, acompañando nuestro destino y haciendo nuestra cruz gloriosa. Bueno, seguimos adelante en este programa de Sexto Continente y voy a compartiros la felicitación de Navidad que he preparado este año, que la publicaré en los próximos días, pero aquí los oyentes de Sexto Continente tienen que tener la primicia. La leo y luego comento la noticia que subyace a la felicitación, ¿no? El título es Protagonistas de la historia, la Navidad que nos despierta. La reciente noticia de la guerra abierta entre Netflix y Paramount por hacerse con la Warner Bros. Es una operación que podría superar los 100.000 millones de dólares, en un síntoma muy revelador de nuestro tiempo. Nunca antes la industria del entretenimiento había alcanzado semejante poder económico y cultural, y sin embargo lo más inquietante no es la magnitud del negocio, sino la facilidad con que las masas se entregan a él. Vivimos inmersos en un océano de pantallas que dictan los temas de conversación, moldean imaginarios y terminan, casi sin darnos cuenta, ocupando el lugar que en otro tiempo pertenecía a la propia vida. Caminamos hacia una cultura en la que los seres humanos parecen haber dejado de ser protagonistas de su historia. Las tramas ajenas sustituyen a nuestras búsquedas. Los personajes ficticios desplazan a las personas reales. Y los grandes relatos digitales anestesian la inquietud espiritual que habita en el corazón humano. Mientras permanecemos hipnotizados por las series de moda, los verdaderos hilos de la historia, los que afectan a la justicia, la paz, la dignidad humana y el futuro común, son manejados por quienes conocen bien la estrategia del consume y calla. Es la versión posmoderna del antiguo pan y circo romano, pero ahora el circo es más sofisticado. Pornografía omnipresente, series infinitas que devoran horas y horas de nuestra atención, fútbol convertido en religión civil y alcohol y drogas normalizadas como vía de escape. Una sociedad entretenida es casi siempre una sociedad desactivada, y una sociedad desactivada se convierte en terreno abonado para la manipulación. Pero héteme aquí que en este paisaje de luces artificiales resplandece una luz distinta. Ha nacido un niño. En el silencio de Belén, Dios entra en la historia humana no para dominarla desde arriba, sino para habitarla desde dentro. Con su nacimiento, la eternidad toca el tiempo y la esperanza irrumpe allí donde parecía reinar la resignación. Ese niño es la respuesta divina a la pasividad que amenaza al corazón del hombre. Viene a despertarlo, a liberarlo, a devolverle la capacidad de discernir y de elegir el bien. Porque la mayor esclavitud no es la que ejercen los poderosos desde fuera, sino la que se gesta dentro de nosotros. De hecho, la dictadura más consolidada es aquella en la que los esclavos sienten placer en serlo. Y es que son nuestras dependencias, miedos, vacíos y heridas las que nos hacen presa fácil de cualquier estrategia de manipulación. Cristo nace para romper esas cadenas interiores y para que el hombre, reconciliado consigo mismo y con Dios, pueda recuperar la libertad de conducir su vida según la verdad. La Navidad nos recuerda que Dios ha entrado en la historia de la humanidad para que nosotros podamos entrar de nuevo en la nuestra, en nuestra propia historia. No estamos llamados a ser espectadores, sino protagonistas, llamados a escribir con nuestra libertad una historia distinta, más humana, más justa,
más luminosa. En un mundo que compra distracciones a precio de oro, Dios nos ofrece un camino humilde pero decisivo: redimir el corazón para transformar la historia. Allí, en Belén, comienza la verdadera revolución. Por eso, esta es la reflexión que he escrito para introducir la felicitación navideña, ¿no? Que, como veis, pues abordo el tema de la noticia que ha supuesto, bueno, pues que Netflix haya hecho la oferta de compra de la Warner Bros. Pues por 83.000 millones de dólares, ¿no? Una cosa que es increíble, ¿no? Una cosa increíble. Bueno, pues que luego resulta, bueno, estamos hablando de que es hablar esa industria del entretenimiento, de que si Harry Potter, de que si Matrix, de que si Juego de Tronos, todos estos temas, ¿no? Tienen los clásicos y luego también muchas series nuevas. Bueno, pero es que, claro, fijaros, luego resulta que esa oferta parece que se queda corta, porque luego ha venido la Paramount y ha aumentado la oferta que había hecho Netflix. Entonces, para comprar la Warner Bros. Ha ofrecido 108.000 millones. De repente, 20.000 millones más, 108.000 millones. Bien, es verdad que en este caso también quiere comprar el control de la CNN, ¿no? del canal de noticias norteamericano. Entonces, vamos a ver, ¿no? Esa es una noticia que es muy clarificadora, ¿Por qué comento yo esto? Porque es una noticia de esas que te permite hacer una radiografía. Esto deja las claras que estos increíbles beneficios, ¿no? O sea, estos increíbles precios para comprar, quiere decir que, claro, que el beneficio que se extrae de ese mercado del entretenimiento es incalculable, ¿no? Y que la población mundial está embobada consumiendo series y más series, mientras que vivimos desconectados de la realidad social, ¿no? En la que estamos insertos. Obviamente a los políticos les interesa tener estas plataformas controladas, ¿no? Porque tenemos a la población entretenida y desactivada. Entonces es importante que nos demos cuenta de que estas noticias desenmascaran un hecho, y es que la industria del entretenimiento es como un opio suave del siglo XXI. Lo de suave es por decir algo. Estamos ante uno de los grandes poderes ocultos de nuestro tiempo. No se necesitan violencias ni imposiciones, nos basta con una oferta constante de entretenimiento para capturar la atención, que es el bien más codiciado. Quien controla la atención, controla la narrativa. Una población adormecida en un consumo de interminables series pierde horas de vida real, reduce su pensamiento crítico, vive más dependiente de universos ficticios que de la construcción del reino de Dios, ¿no? Entonces, es una población distraída, vulnerable, y existe un interés político de controlar el relato, de controlar al pueblo, a las masas. Los grandes poderes saben que no hay arma más eficaz que orientar la opinión pública, y que si el ciudadano está entretenido, emocionalmente absorbido, ocupado en consumir historias ajenas, protesta menos, exige menos, se conforma más, y entonces, bueno, y además, ¿no? Si con esos gigantes audiovisuales también se añaden las líneas editoriales, porque a veces estas grandes plataformas de entretenimiento les van asociadas también canales televisivos de comunicación, como la CNN, por ejemplo. Entonces, claro, controlas entretenimiento, noticia, claro, y lo tienes ya todo copado. Entonces vamos construyendo una generación que está desconectada de la realidad, desvinculada, y entonces se crean personas emocionalmente colmadas, existencialmente vacías, saturadas de estímulos, poco comprometidas con la verdad,
con el sufrimiento del prójimo. La imaginación queda ocupada por ficciones y queda poco tiempo para la escucha de la palabra de Dios y de la escucha de lo que Dios nos quiere decir en el momento en el que vivimos, ¿no? Entonces, señores, por eso me ha parecido adecuado acoger, ¿no?, partir de esta noticia para hacer la reflexión navideña de este año. Protagonistas de la historia, la Navidad que nos despierta. A ver, Cristo nos llama a la vigilancia y a la libertad interior. Cuando Él dice, velad y orad para no caer en la tentación. La tentación no siempre llega en forma de pecado escandaloso, sino muchas veces de pasividad, dispersión, pérdida de tiempo. Entonces la batalla espiritual que tenemos que dar se libra también en nuestra atención. ¿A qué dedico mi tiempo? ¿A qué dedico mis ojos? ¿Qué historias moldean mi corazón? ¿Dónde tengo puesto mi corazón? No podemos ser ingenuos. Tenemos que cuidar, ¿no? Porque detrás de todas estas narrativas audiovisuales hay escondido un criterio antropológico, hay una visión del hombre, de la familia, de la sexualidad, de la verdad, del sentido de la vida. Por eso la vigilancia, velad y orad, es más necesaria que nunca. Y tenemos que ser capaces de ofrecer una propuesta cristiana. Cultura sí, ocio sí, evasión no. Sí, también a la cultura, al ocio, pero no a la evasión. No se trata, ¿no?, obviamente, de demonizar, ¿no?, el arte audiovisual. Pues las series, el cine, puede ser un vehículo precioso para la verdad. Lo estamos viendo ahora mismo con la cantidad de proliferación, con la proliferación tan grande de producciones religiosas, ¿no? Pero todo esto no se puede convertir en un sustitutivo de la vida real, ni en una anestesia de la conciencia. Por eso yo he titulado, ¿no?, esta reflexión navideña, Protagonistas de la historia, la Navidad que nos despierta. La alternativa cristiana siempre será discernir, educar la mirada, consumir con criterio y sobre todo vivir despiertos, ¿no?, con el corazón orientado a Dios, atentos al sufrimiento, ¿no?, del hermano que está junto a nosotros, ¿no? Sólo así el discípulo de Cristo deja de ser masa manipulable y se convierte en fermento, en sal y luz. Y solamente así, pues aportamos todo lo que tenemos que aportar para la instauración del reino de Dios. Y así decimos, ven Señor Jesús, venga a nosotros tu reino. Bueno, vamos adelante. En este programa de Sexto Continente vamos también a tener nuestro momento de la participación de los oyentes. Y por cierto, aprovecho también para decir que estamos en campaña de navideña y que hay un teléfono al que os invito también, ¿no?, a llamar para participar en esta campaña. La campaña dice Camino de Belén, todos uno en Jesús y María. Y yo, por cierto, se me ocurrió decir el otro día que creo que esta campaña pues podríamos visualizarla en la imagen de Juan Bautista. Pongamos voz a la palabra. La palabra es Jesucristo y la voz es, pues en este caso, Radio María. Pongámosle voz a la palabra. Y para poder participar en esta campaña, el teléfono, que ya tenéis voluntarios que atienden la llamada, es 91 8 22 8010. 91 8 22 8010. Bueno, y a José, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos presente algunas de las preguntas seleccionadas. Buenos días. Buenos días, monseñor. Nos escribe un oyente llamado Jesús diciendo: buenos días, monseñor. A propósito de la cuestión de los perrijos, no me había dado cuenta de las derivaciones y daños colaterales que este tema acarrea. Hace unos días una señora me decía que paseando al perrijo de su hija, para ella sería su perrinieto, el animal se asustó en un momento dado y tirando de la cuerda fue a dar con ella en el suelo, provocándole una luxación de clavícula.
Por otra parte, una amiga me dice que tiene muchas dificultades para ir a su pueblo porque su hermano tiene dos perrijos. Para ella serían perrisobrinos, a los que da prioridad en la relación con su hermana. No sé si usted ha reparado en estas variantes del fenómeno, en el que coincido plenamente con usted, que es debido a las heridas afectivas de nuestra sociedad. Así podemos hablar de perricuñados, perriprimos, etc. Perdone esta carta de perros. Un abrazo desde la limítrofe provincia de Albacete en un día frío y lluvioso, un día de perros. Muy bien, pues estupendo. También hay que decir que de vez en cuando esto nos sirve para reírnos un poco, ¿eh? Bueno, vamos a ver, pues el comentario que hace Jesús, que podía parecer pues meramente jocoso, pues sí es cierto que nos debe de hacer, reflexionar, porque claro, si tú tienes, ¿no?, pues una relación con un animal que le estás tratando, o sea, que estás poniendo en él una relación y un descanso, ¿no? Estás casi sustituyendo el amor por ese afecto. Obviamente eso no solo te tiene consecuencias para ti, también tiene consecuencias para tu familia, que obviamente no tienen dificultad en amarte como quisieran amarte, porque encuentran que tu afectividad está desequilibrada. Y entonces, claro, si resulta si yo puedo, si yo he desconfigurado mi afectividad y la he volcado en un animal, es que posiblemente las personas que me quieren y que me rodean están teniendo dificultades en expresar, en que yo comprenda, en que yo perciba que me quieren demostrar su amor. Pues porque tú has ido al chupete, has cogido una relación con ese perrijo o con ese animal de compañía, pues y así es como un chupete afectivo, ¿sabes? Entonces, si yo me he apegado de una manera desequilibrada, posiblemente esté no percibiendo el amor que otras personas quieren mostrarme. O sea, esto es como el pez que se muerde la cola. Quizás porque yo tengo carencias afectivas, porque no tengo la experiencia de ser amado como debiera, me he centrado en un animal proyectando en él mi afectividad. Pero al tenerla proyectada en un animal de esa manera, eso me dificulta percibir el amor que me quieran mostrar otras personas de la familia o de mi entorno. Claro. Y además, claro, le tengo menos miedo a esa afectividad con un animal que al amor con una persona, porque el amor con una persona me puede dar más sorpresas, mientras que la afectividad de un animal la tengo controladita a mi gusto, se acaba convirtiendo en un chupete. Luego sí creo que es cierto, ¿no?, esta observación de Jesús desde Albacete. O sea, el corazón humano está para ser amado. Y si estamos de alguna manera no proyectados afectivamente en un animal de una manera desequilibrada, no estoy percibiendo el amor de las personas que me rodean. Adelante con la siguiente consulta. Un oyente llamado Ian nos plantea una duda litúrgica. Buenos días, Monseñor Munilla. Tengo duda de cómo proceder al pasar frente al sagrario durante la misa cuando el cuerpo y la sangre de Cristo están en el altar. Siendo que el cuerpo y la sangre de Cristo están en el altar durante la Eucaristía, ¿hay que arrodillarse o hacer reverencia al pasar frente al sitio denominado sagrario durante la Eucaristía, sabiendo que en ese momento el cuerpo y la sangre de Cristo están en el altar o en el copón que está siendo usado para darnos el cuerpo y la sangre de Cristo? A la parroquia donde asisto, dependiendo de donde esté sentado durante la misa, en muchas ocasiones hay que pasar frente al sagrario después de recibir la comunión. Gracias por su programa y que Dios le bendiga. Atentamente, Ian. Bueno, la consulta de Ian tiene una respuesta sencilla. Durante la Santa Misa, pues para que no haya pues una especie de conflicto, ¿no?, de expresión de los misterios, en ese momento no debemos de estar adorando al Santísimo en el sagrario como hacemos cuando ha terminado la Santa Misa, porque la presencia del Santísimo Sacramento en el sagrario es prolongación de la Santa Misa.
O sea, prolonga la Santa Misa. Entonces, no sería pedagógico litúrgicamente pues que uno al mismo tiempo que está celebrando la misa, como está aquí el sagrario, también me arrodillo ante el sagrario y no. Dejamos los actos de adoración al sagrario para después que haya terminado la Santa Misa. Para así centrarnos durante la Santa Misa en la celebración del banquete eucarístico. Entonces, uno pues sí que hace una reverencia al altar, una reverencia inclinando su cabeza, y va, por ejemplo, voy a leer en el ambón y hago una reverencia con él y voy, pero no me estoy arrodillando delante del sagrario, entre otras cosas porque eso no facilitaría, bueno, está el Señor aquí encima del altar, pero también está el Señor en el sagrario, entonces hago genuflexiones a los dos lados. No. O sea, es también como una, digamos, pedagogía de mistagogía, de decir, no, la adoración al Santísimo en el sagrario la comenzamos a expresar cuando haya terminado la Santa Misa, porque el Santísimo, la adoración eucarística prolonga, ¿no?, el misterio eucarístico. Y mientras tanto nos centramos en mientras que dure la Santa Misa, dejamos un poco, digamos, el sagrario a un lado. En algunos sitios se suele tapar el sagrario con alguna cortina, etcétera. Bueno, bien, esté tapado o no esté tapado, la manera de proceder es esta a la que me refiero. Bueno, seguimos adelante. Estamos en el sprint final, señores, de este tiempo de Adviento, y entonces decimos, Maránata, ven Señor Jesús, y le invocamos con verdadera fuerza y esperanza. Y repito que tenemos la campaña de Radio María, tenemos ya voluntarios que pueden atender el teléfono, al teléfono 91 8 22 80 10, 91 8 22 80 10. Que Santa María de la Esperanza, ¿no?, nos acompaña en este último tramo del tiempo de Adviento. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.